Existe una sustancia responsable de nuestro bienestar, de nuestros niveles de energía, de nuestra confianza y de nuestra capacidad para quemar grasa y construir músculo que estamos perdiendo a un ritmo extremadamente rápido, tanto hombres como mujeres. Estamos hablando de la testosterona y hoy tenemos en promedio la mitad de testosterona de la que tenían nuestros abuelos a nuestra misma edad. Esto arruina nuestra calidad de vida y realmente se debe a muchas causas, pero podemos compensar esta reducción si seguimos los consejos que vas a ver en este video, porque existen muchas maneras seguras de estimular y aumentar la testosterona de manera natural. ¿Por qué la testosterona importa en primer lugar? La testosterona es una hormona muy mal comprendida por la mayoría. Algunos la asocian a características masculinas negativas como la agresividad, cuando está muy lejos de ser la responsable de estas características. Si querés realmente comprender las funciones de la testosterona en tu cuerpo, tanto si sos hombre como si sos mujer, hay un concepto que la describe perfecto, que es la hormona antifrágil. Es antifrágil porque nos ayuda a construir masa muscular, a ganar fuerza, a aumentar nuestra densidad ósea y protegernos de enfermedades como la osteoporosis e incluso mantener nuestro cerebro sano, protegiendo nuestras neuronas y disminuyendo nuestro riesgo de Alzheimer y otras demencias. Esto trasciende nuestro sexo biológico porque la testosterona tiene un impacto enorme en tu salud mental, en tu estado de ánimo e incluso en tus niveles de vitalidad. Todos, tanto hombres como mujeres, necesitamos aumentar nuestros valores de testosterona de manera natural. Y mantener bajos los valores de testosterona a lo largo de los años puede impactar negativamente en tus relaciones, sobre todo en tus relaciones amorosas, por razones que ya vamos a ver, en la carrera, en la seguridad para tomar decisiones e incluso en el nivel de satisfacción en la vida. Ahora me vas a preguntar, ¿realmente todos tenemos que aumentar nuestros valores? ¿No hay nadie que tenga naturalmente buenos valores de testosterona y que si los aumenta pueda tener algún impacto negativo? La realidad es que hoy un exceso de testosterona sin un tratamiento de reemplazo hormonal es un cisne negro, una rareza que prácticamente no sucede y que cuando sucede se da porque la persona ya está incorporando la mayoría de los consejos de este video en su vida y sus valores de testosterona son una consecuencia positiva de eso. Ya sabes que importa tu testosterona, ya sabes que importa para mucho más de lo que pensabas y sabes que los valores de testosterona han caído de manera estrepitosa en los últimos años. ¿Pero por qué? Empecemos con lo obvio. Si la testosterona cayó casi a la mitad en un par de décadas, significa que algo cambió, significa que tiene que haber una causa por la que esto sucedió. Y si sucedió en tan poco tiempo, al menos poco para los tiempos que tienen que ver con el ser humano evolucionando, significa que no pasaron las suficientes generaciones para que estos cambios sean genéticos. Normalmente los cambios en nuestros genes se dan luego de cientos de generaciones que se adaptaron a algo específico. Si esto no sucedió, el cambio tuvo que provenir del ambiente y del estilo de vida. Y si bien son muchísimos los factores que afectan a nuestros valores de testosterona, la buena noticia es que reparar estas causas de baja testosterona nos ayuda a incrementarla y a incrementarla rápidamente. Algo de nuestra vida moderna daña el funcionamiento de nuestro sistema endocrino, de nuestras hormonas, incluida la testosterona. Y lo positivo es que la testosterona funciona aquí como un canario en una mina de carbón. Por si no lo sabías, los mineros usaban canarios para detectar la toxicidad de gases en las minas. Si el canario se moría, que era mucho más sensible que el ser humano, los mineros no debían trabajar en esa zona por la toxicidad de los gases. Y la muerte del canario era un aviso temprano de que algo estaba mal. En nuestro sistema endocrino, la testosterona es el canario porque es una de las primeras hormonas en afectarse, en darnos síntomas. Estos síntomas son la clave para entender si tengo bajos niveles de testosterona, incluso sin poder hacer un análisis de sangre. Y como la testosterona hace muchas cosas, son síntomas muy variados y afectan tanto a hombres como mujeres. Podemos tener desde pérdida de masa muscular, pérdida de fuerza, ganancia de grasa, falta de energía y fatiga, niebla mental, dificultad para concentrarme, trastornos del estado de ánimo e incluso dificultades relacionadas con la memoria. Y uno de los síntomas más frecuentes, tanto para hombres como para mujeres, es el bajo deseo sexual o la pérdida y disminución de la libido. Estos síntomas no solo tienen un impacto en tu salud física, sino obviamente en tu salud mental también. Y dos síntomas estéticos que aparecen cuando tenemos baja testosterona son la pérdida de cabello, que no solamente afecta a hombres con un patrón de pérdida de cabello androgénico, sino al 40% de las mujeres que tienen caída de cabello, y ginecomastia o agrandamiento de las glándulas mamarias, que suele ser muy problemático en hombres. Pero lo más interesante de nuestro cuerpo es que nuestras hormonas funcionan en equilibrio. Para muchas de estas hormonas no se trata tanto del valor absoluto que tenemos de esta sustancia en sangre, sino del equilibrio entre esta y otras hormonas. En el caso de la testosterona, muchos síntomas dependen del equilibrio entre testosterona y estrógenos, pero afortunadamente hacer lo necesario para aumentar la testosterona también repara este problema. Además, tené presente que tanto como se redujeron los valores de testosterona en las últimas décadas, también normalizamos tener estos bajos valores en laboratorio. Sin embargo, nuestro cuerpo no cambió. Ningún cambio biológico justifica esta reducción, ni nos dice que no vamos a pagar el precio de normalizar bajos valores de testosterona. Si comprendo que estas circunstancias pueden arruinar por completo mi calidad de vida, dándome desde impotencia hasta un mal estado de ánimo, la pregunta que tengo que hacerme es
cómo lo arreglo y cuáles son las causas de esta pérdida de testosterona. Y te menciono las dos porque la peor decisión que podemos tomar es tratar de esforzarnos para aumentar la testosterona sin reparar primero los mecanismos que la dañan, porque se vuelve una tarea infinita, donde no tenemos resultado porque siempre estamos compensando daño. Algo similar a lo que sucede con tratar de bajar de peso haciendo ejercicio si tenemos una muy mala dieta. La primera causa de reducción de testosterona es el estrés. No es la única y de ninguna manera es la más importante porque personas peleando la Segunda Guerra Mundial tenían más estrés que nosotros y aún así mantenían en promedio mayores niveles de testosterona. Si queremos aumentar la testosterona necesitamos antes reparar el impacto que tiene el estrés en nuestro organismo. No hace falta eliminarlo, solamente modificar cómo impacta en tu cuerpo para que no reduzca la testosterona. Esto sucede porque cuando nos estresamos nuestro cuerpo libera cortisol como respuesta al estrés. Y sabemos que el cortisol elevado, sobre todo a lo largo del tiempo cuando sucede de manera crónica, disminuye nuestros niveles de testosterona, antagoniza a la testosterona. Tratar de aumentar la testosterona con suplementos sin solucionar esto es como andar en auto con el freno de mano puesto. No te preocupes, vamos a ver cómo mejorar cada uno de estos puntos luego. Y en segundo lugar tenemos una mala calidad de sueño. El sueño ideal requiere una guía por sí misma, pero lo importante acá es que sepas que dormir poco es uno de los factores que más perjudica tus niveles de testosterona. Y a diferencia de lo que sucede con el cortisol, el sueño insuficiente reduce la testosterona en el acto, incluso con una sola noche de mala calidad de sueño. Ya vas a entender que hay un aspecto de las hormonas que es central y que no ves en ningún video al respecto, pero que si estudiaste fisiología probablemente lo recuerdes. Las hormonas se liberan en pulsos. Esto significa que la enorme mayoría de la producción y liberación de una hormona sucede en un tiempo muy breve del día en una liberación repentina. ¿Y qué tiene que ver esto con tu testosterona? Es simple, si tienes un mal sueño, arruinas uno de los pulsos más importantes de liberación de testosterona en todo el día. Esto también sucede con otras hormonas, por ejemplo la hormona de crecimiento, donde el pulso de liberación más importante se da en las primeras horas de sueño, pero en el horario ideal. Me tengo que acostar temprano para que eso suceda, y además tengo que tener unas 6 horas de ayuno o más. Si nos dormimos a la 1 de la mañana y cenamos 10:30, la liberación de hormona de crecimiento se va a ver enormemente disminuida. En el caso de la testosterona, el pico de liberación es aproximadamente a las 6 de la mañana. Pero requiere obviamente bajos niveles de estrés para que esos picos de cortisol no te anulen a la testosterona y requiere que hayas dormido las horas suficientes. Si no, el pico de testosterona va a ser mucho menor. De hecho, ese pico es la razón por la cual los hombres se despiertan con una erección por la mañana y el aumento de liberación de testosterona por la noche es la razón por la cual podemos usar las erecciones durante la noche para medir niveles de testosterona. Si tuviese que elegir una causa de todas las que te voy a nombrar que justifique la reducción de testosterona en las últimas décadas, te diría que la causa más probable es la exposición a toxinas producidas por el hombre. Esta es la única causa que apareció en el mismo periodo en el que comenzó el declive de testosterona y nuestra exposición a sustancias químicas desde entonces solo aumentó. Muchas de estas sustancias tienen la capacidad de disminuir tu testosterona y de aumentar un tipo de estrógenos que es perjudicial para el organismo tanto del hombre como de la mujer. La mejor manera de lidiar con ellos es evitarlos dentro de nuestras posibilidades y los encontramos en cosméticos, en jabones, en esmaltes y en muchos productos más, sobre todo plásticos. La lista es muy larga, pero los más conocidos son bifenol A y ftalatos, que suelen estar en plásticos y en contenedores de alimentos, aunque otros tipos de bifenoles también podrían ser dañinos, y sustancias como los parabenos y el triclosan en shampoos también podrían impactar en tus hormonas. Te digo evitarlos dentro de la medida de lo posible porque incluso las personas que trataban de evitar estas sustancias tenían estas sustancias en sangre, en dosis menores, pero estaban presentes igual. Estas sustancias pueden dañar tu sistema endocrino a nivel tiroideo, tus hormonas sexuales como la testosterona y mucho más. Por esta misma razón, podemos dañar nuestra testosterona consumiendo alimentos procesados, alimentos genéticamente modificados y consumiendo agua corriente en algunos de los sitios más contaminados. Y a nivel de nuestra alimentación, también es importante la cantidad de proteínas que consumimos. Si consumimos menos cantidad de proteínas de las que necesitamos, nuestro cuerpo no estimula el anabolismo, la construcción de tejido, y por ende no puede estimular la producción de testosterona. Pero por otro lado, demasiada proteína acorta mi expectativa de vida por activar a algo llamado mTOR a nivel de las células. Con respecto a las calorías y a los hidratos de carbono que consumimos, pasa algo relativamente similar. Si consumo pocas calorías, voy a disminuir el anabolismo en mi cuerpo. Es algo lógico. Si tengo menos calorías de las que necesito por día, mi cuerpo no va a construir tejido nuevo. Pero si me excedo en calorías a lo largo del tiempo, acumulo grasa que promueve la transformación de la testosterona que yo ya construí en estrógenos. Por ende, el juego es un equilibrio entre proteínas, calorías e hidratos de carbono, donde mucho hidrato me lleva a acumular grasa y muy poco hidrato disminuye mi anabolismo. Pero a nivel nutricional no solo importan los macronutrientes, sino también los micronutrientes esenciales que mi cuerpo necesita para esa producción de testosterona, que son principalmente, pero no solo, magnesio, boro, zinc y vitamina D. No te preocupes, vamos a ver cómo identificar y reparar estos
estos déficits, porque de faltarme varias de estas sustancias, yo podría simplemente duplicar mis valores de testosterona en sangre solo reparando el déficit, que es algo que me conviene hacer siempre, porque al fin y al cabo estos son nutrientes esenciales que mi cuerpo necesita no solo para testosterona, sino para cientos de funciones más. Y a nivel de ejercicio, sabemos que hay entrenamientos que estimulan la testosterona y ejercicios que la disminuyen. El sedentarismo obviamente va a disminuir la testosterona. Estar sentado sin interrupciones de actividad física es una de las cosas que más daño causa, pero podemos mitigar este daño simplemente con pequeños bloques de actividad física de 1 minuto cada hora de trabajo, y esto, encima de ayudar a no disminuir la testosterona, va a mejorar nuestra productividad. Pero como hay ejercicios que estimulan la testosterona, que ya vamos a ver, también hay ejercicios que la disminuyen, que son los ejercicios aeróbicos de larga duración, donde se reduce la testosterona por el exceso de estrés y de esfuerzos que implica para mi cuerpo. Esto se da, por ejemplo, cuando corremos largas distancias, maratones, triatlones, etc. Y por último, hay varias cosas más que tenemos que tener en cuenta, como medicaciones que reduzcan directamente la testosterona y la DHT, el consumo de alcohol y drogas suele reducir la testosterona, y el exceso de café y estimulantes aumentan nuestro cortisol y estrés, por ende también impactan negativamente en la testosterona. Y por último, no puedo dejar de nombrarte la falta de exposición solar, que va a disminuir la testosterona y no tiene nada que ver con el bronceado, sino con los efectos del sol en tu ciclo circadiano y en tu regulación hormonal. Y una de las primeras causas que todos hubiéramos puesto en la lista de causas sería el envejecimiento. Sin embargo, un estudio de 2014 hecho sobre 10.000 hombres de 3 años a 101 años de edad concluyó que no era la edad directamente, sino las elecciones de vida las que explicaban el declive hormonal que ocurre en las etapas más tardías de la vida, sobre todo el declive de testosterona. Y tenerlo en cuenta cuando tengas que considerar si aún podés obtener resultados a una determinada edad. La respuesta siempre es sí. Podemos mejorar nuestros niveles de testosterona siempre, cambiando nuestros hábitos y nuestro estilo de vida. ¿Cómo se produce la testosterona? Si bien no importa entrar en detalles sobre esta producción, hay conceptos que son esenciales comprender para saber cómo aprovecharlos a tu favor para estimular su producción. En primer lugar, la producción de testosterona comienza en el hipotálamo, un sector de tu cerebro donde se libera una hormona llamada GnRH o hormona liberadora de gonadotrofinas, que se libera de a pulsos como muchas otras hormonas. Esta hormona llega a la hipófisis donde estimula la liberación de algo llamado FSH y LH. Ambas son hormonas que ayudan a la regulación de mis hormonas sexuales, tanto en mujer como en hombre. Pero para la testosterona, la LH es extremadamente importante. Si no tengo LH, no tengo estímulo de producción de testosterona. Y esta hormona luteinizante o LH viaja hasta unas células del testículo llamadas células de Leydig, donde se unen receptores y esas células comienzan a captar colesterol LDL que usamos para producir testosterona. Todo esto importa por varias razones. En primer lugar, porque si no tengo una buena producción de GnRH, todo lo demás va a ser muy difícil. Y se estima que solo unas 1000 a 1500 neuronas en tu cerebro producen GnRH. Si dañás esas células, impedís esta producción. En segundo lugar, medir estas sustancias en sangre me puede ayudar a entender dónde está el problema. Y en tercer lugar, los valores de colesterol LDL son absolutamente esenciales para una buena producción de testosterona y de otras hormonas sexuales. Si tengo bajos valores de colesterol, me va a ser imposible producir testosterona. Esto sucede muy frecuentemente en dietas muy restrictivas como un crudiveganismo, por ejemplo, donde vemos que las hormonas sexuales sufren por falta de materia prima necesaria para transformar en hormonas, que suele ser el colesterol. Tanto para hombres como para mujeres, optimizar la testosterona tiene tantos beneficios que seríamos extremadamente necios si no nos dedicásemos dentro de nuestras posibilidades a mejorar los niveles de esta hormona si tenemos alguno de los síntomas de baja testosterona o simplemente si queremos prevenirlos a futuro y mejorar nuestra calidad de vida. Pero solo por si dudabas o por si no sabías cuáles son los beneficios de tener alta testosterona, te nombro los principales. En primer lugar, tenemos un incremento de masa muscular y de fuerza. En segundo lugar, un aumento de densidad ósea, mejora de las funciones cognitivas, un aumento de los niveles de energía, una mejoría del estado de ánimo, una reducción de la grasa corporal, un aumento del deseo sexual y de la calidad de las erecciones, una mejor salud cardiovascular, un aumento de la producción de glóbulos rojos, mayor sensibilidad a la insulina, mejoría de la respuesta inmune, un mayor nivel de confianza y autoestima, mayor velocidad de recuperación de lesiones y una mejor calidad de sueño. La testosterona es icónica por su rol en la construcción de músculo, y si bien hay muchas maneras a través de las cuales la testosterona nos ayuda a tener más fuerza y a ganar masa muscular, la principal es su capacidad para incrementar la síntesis de proteínas en músculo. Más proteínas significa más producción y reparación de fibras musculares. Por eso, quienes tienen baja testosterona tienen más dificultad para construir músculo y se quejan de falta de fuerza, mientras que las personas que consumen anabólicos, que son análogos de la testosterona, hacen lo mismo que la testosterona, pero en mayor intensidad,
medida, desarrollan más masa muscular. Además, un aspecto no menor de este efecto es que la masa muscular y la fuerza no cumplen una función meramente estética y de locomoción. Nos ayudan a mantenernos más sanos a nivel cardiovascular, mejoran nuestra calidad de vida, nos ayudan a prevenir cuadros de demencia y otras enfermedades degenerativas. El músculo realmente cumple una función mucho mayor que solamente algo locomotor, tiene efectos también endocrinológicos en nuestro cuerpo. La testosterona además acelera tu metabolismo, por lo que te brinda por un lado más energía, pero por el otro te ayuda a quemar grasa corporal. Esto no es ni siquiera un doble beneficio, sino uno triple, porque por un lado más energía nos ayuda a mantenernos en movimiento y hacer más ejercicio generando un círculo virtuoso, pero por otro lado la quema de grasa per se no es solo buena desde un punto de vista estético, sino que nos ayuda a transformar menos de la testosterona que ya construimos en estradiol, que es una conversión que sucede por algo llamado aromatasa en nuestra grasa corporal. Menos grasa igual menos conversión de testosterona en estradiol. Pero desde un punto de vista más técnico, la testosterona impide la creación de células adiposas, las que reservan tu grasa, y además estimula el uso de grasa en forma de energía. Si querés de verdad entender el impacto que tiene tu testosterona en la grasa, míralo al revés. Estudios mostraron que si reducimos los valores de testosterona de un grupo de personas de 600 nanogramos a 300, un valor que continúa siendo normal, pero que claramente es un valor subóptimo, las personas estudiadas ganaban en promedio 33% más grasa corporal que las personas que no reducían su testosterona. Y todos los aumentos de testosterona van acompañados de un aumento en la quema de grasa visceral, la peor grasa porque afecta al funcionamiento de nuestros órganos. Esto significa que si tengo grasa visceral, una de las estrategias que puedo usar para eliminarla es aumentar los valores de testosterona, sobre todo si lo hago naturalmente aplicando las herramientas de este video. Y baja energía y fatiga suelen ser cuadros que están asociados a problemas hormonales. Si bien no hay tanta información con respecto a los efectos de testosterona y energía, sabemos que hay ciertos mecanismos del cuerpo que la testosterona estimula para lograr este efecto. Por un lado, promueve el transporte de oxígeno. Esto lleva a un mejor uso del oxígeno en músculo, pero a su vez está dado por un aumento de los glóbulos rojos, que es importante porque podría mejorar cuadros de anemia. Pero por sobre todo, la testosterona óptima es necesaria para lucir, sentirte y funcionar de manera óptima. Y algo muy interesante es que existe mucha información correlacionando los niveles de testosterona y la calidad de vida. Por otro lado, tener valores óptimos de testosterona nos ayuda a reducir la inflamación y a recuperarnos más rápidos de lesiones como te mencionaba antes. Y paradójicamente, muchas causas de inflamación crónica también terminan reduciendo la testosterona, creando un círculo vicioso. Y existe una relación bidireccional entre el sueño y la testosterona. Por un lado, una mala calidad de sueño, como te contaba antes, arruina nuestros valores de testosterona, pero a su vez, bajos valores de testosterona empeoran nuestra calidad de sueño. Principalmente hay estudios que muestran que bajos valores de testosterona pueden darnos un sueño fragmentado, con muchos despertares durante la noche. Pero uno de los aspectos más importantes de la testosterona óptima, a mi modo de ver, es su relación con el deseo sexual y con la sexualidad en general. Pero no solo en cuestiones relacionadas con la disfunción eréctil en el hombre y con mejorar la calidad de las erecciones, sino también en el deseo sexual que tienen tanto hombre como mujer. Y una reducción solamente del 10% de los niveles de testosterona ya puede afectar enormemente a nuestro deseo. Y esto sobre todo se ve en la testosterona biodisponible que vemos reducida en la gran mayoría de hombres y mujeres a partir de una determinada edad. ¿Y qué hay del cabello y esta relación que tiene la DHT o la dihidrotestosterona con la caída de cabello? Si subo mi testosterona, ¿voy a aumentar mi alopecia o mi pérdida de cabello? No necesariamente. La evidencia nos indica que los niveles de testosterona en sangre y DHT en sangre tienen poco impacto sobre la caída de cabello. Esto se debe, en teoría, y te aclaro teoría porque no es tan simple, a la DHT pero en nuestro cuero cabelludo. Por eso tiene mucho más sentido bloquear a esta hormona en cuero cabelludo directamente que hacerlo en todo el cuerpo donde nos perdemos de los beneficios que nos da esta hormona. Y si querés saber más sobre esto, te dejo en la descripción mis videos sobre caída de cabello, cómo cada hormona tiene su propio patrón de pérdida y cómo hay otras teorías que también podrían explicar la pérdida de cabello de patrón androgénico como la tensión de cuero cabelludo. Y si querés aún más beneficios, las personas con baja testosterona tienen 4 veces más riesgo de tener trastornos del estado de ánimo e irritabilidad. Y a nivel cognitivo, los altos niveles de testosterona, pero dentro de lo normal, no son solamente neuroprotectores, reduciendo la chance de tener demencias como Alzheimer, sino que también estimulan ciertas habilidades cognitivas como la memoria visual, la fluidez verbal o incluso la producción de dopamina, ayudándote a estar más motivado. Ya entendimos que necesitamos más testosterona. ¿Cómo incrementamos nuestros niveles? ¿Qué herramientas existen y cuándo tiene sentido usar cada una? El primer paso que necesitamos es opcional, pero es muy conveniente para entender dónde estamos parados y es obviamente medir nuestros valores de testosterona.
saber si efectivamente tenemos bajos niveles de esta hormona o no. Los niveles normales de testosterona van desde los 300 nanogramos a los 1000 nanogramos, dependiendo del laboratorio. La idea con esta guía es que si te encontrás con bajos valores de esta hormona o tenés síntomas de baja testosterona, que muchas veces aparecen con cantidades normales, pero subóptimas, puedas aumentarlo de una manera natural antes de recurrir a otras herramientas. También es importante que entiendas que los valores de testosterona en sangre no son iguales para todos. Si bien a todos nos sirve aumentar valores de 300 a 800 nanogramos, no todos vamos a tener los mismos síntomas con un bajo valor de testosterona, y esto sucede porque hay varios tipos de testosterona. En primer lugar tenemos a la testosterona total, que es la que todos conocemos y podemos medir fácilmente en sangre, pero la enorme mayoría de esta testosterona no actúa porque no puede nadar sola por la sangre. Está unida a sustancias. Y esto es importante porque una hormona que viaja dentro de un barco por tu sangre es una hormona que no va a cumplir su función a menos que fácilmente pueda salir de ese barco y llegar al tejido donde es necesaria. Y la mayoría de la testosterona se une a la SHBG o proteína ligadora de hormonas sexuales, y el resto se une a la albúmina, y solo un muy pequeño porcentaje de entre el 1 y el 3% de la testosterona circula por sangre libre. Justamente a esta testosterona la llamamos testosterona libre y es la que más efecto en nuestro cuerpo va a tener. Y la testosterona biodisponible es la que fácilmente puede cumplir su función saliendo del barco y llegando a tejido, e incluye obviamente a la testosterona libre, que ya cumple su función siempre, y a la testosterona unida a la albúmina, y suelen ser aproximadamente un 40% de la testosterona total. Por ende, dos personas pueden tener la misma cantidad de testosterona total, pero una tener el doble de testosterona libre que la otra, y por ende, una puede tener bajos síntomas de testosterona y la otra no. Y hay trucos y cosas a tener en cuenta que podemos hacer para aumentar nuestros niveles de testosterona biodisponible y nuestros niveles de testosterona libre, que vamos a ver. El segundo estudio opcional, que es mucho más raro pero no menos útil, es el ADN. Nadie lo hace, pero importa. Tu genética, lamentablemente, explica el 65% de las diferencias en los niveles de testosterona y de metabolismo, y también nos explica muchas de las cosas que vamos a ver en el análisis de sangre. Básicamente puede ayudarnos a entender cuáles de todas las cosas que podemos hacer para aumentar nuestra testosterona tienen más sentido para nosotros, tienen más sentido individualizando las herramientas que nos sirven. Quizás tenemos una tendencia genética a hacer un déficit de un nutriente que necesitamos para producir testosterona, o quizás tenemos genéticamente un valor más elevado de prolactina que impide subir nuestra testosterona si no nos encargamos de ello primero. Los análisis son pasos opcionales, pero que nos ayudan a entender un poco más dónde estamos parados y por qué sucede lo que nos sucede. Dicho esto, los análisis de sangre que más sentido tienen hacer son la testosterona total, biodisponible y libre, por supuesto, la SHBG, la LH y la FSH, la vitamina D, el estradiol, el RBC magnesio, que es el magnesio que está adentro de los glóbulos rojos, el colesterol total y sus distintos tipos, y obviamente el cortisol y la prolactina, que son sustancias que van a impedir la producción o la liberación de mi testosterona. Y luego tenemos muchos más que podemos estudiar, pero que tienen una relación menos directa con la testosterona. Y no te preocupes que la mayoría de los elementos que te nombré tienen su propio video que te dejo en la descripción por si quieres saber más de cada uno de ellos. Hay causas de baja testosterona, y antes de enfocarnos en hacer algo especial o incluso en tomar un suplemento, tenemos que resolver estas causas. De hecho, si usás testosterona exógena porque haces una terapia de reemplazo hormonal, por ejemplo, pero tenés mucho sobrepeso, vas a convertir esa testosterona extra que está entrando a tu organismo en estrógenos en tu grasa corporal, agravando los síntomas. Con lo cual, siempre primero tengo que eliminar mis obstáculos y luego poner en práctica nuevos hábitos que me ayuden a aumentar mi testosterona. Los principales sospechosos de esta lista son obviamente causas de baja testosterona hoy, y algunos de los más importantes son el estrés, por las razones que te nombré al principio, que el cortisol antagoniza la testosterona, no podés mantener niveles de cortisol y de testosterona altos a la vez, y entre el estrés necesario para sobrevivir y un buen valor de testosterona, creo que está claro que tu cuerpo va a elegir sobrevivir. Medicaciones como algunos antidepresivos, antihistamínicos, estatinas que bajan el colesterol por las razones que te mencioné antes, el ketoconazol y drogas pueden reducir tu testosterona. En muchas de las medicaciones sus efectos sobre la testosterona son conocidos. Sabemos que causan bajo deseo sexual y en el caso de los antihistamínicos hay mucha evidencia de su efecto reductor de la testosterona y elevador de los estrógenos. De estas medicaciones, la única cuyo efecto en la testosterona no es tan malo es el ketoconazol en forma de shampoo, que además de usarse para tratar la caspa suele disminuir ligeramente la caída de cabello asociada a la alopecia androgénica. Y ni hablar de sustancias que te mencioné antes, como el alcohol y los disruptores endocrinos como el BPA, que la industria ya está reemplazando por otras moléculas similares como el BPS o bifenol S, que probablemente también sean dañinos para nuestros órganos y para nuestro sistema endocrino y que promocionan como libres de BPA.
Lo más sorprendente es que las organizaciones productoras insisten en que estos productos no tienen ningún efecto sobre el sistema endocrino, pero los estudios independientes son bastante claros y muestran cómo la exposición a disruptores endocrinos daña a nuestras hormonas. ¿Qué podemos hacer al respecto? En primer lugar, podemos reducir nuestro nivel de estrés percibido. Ni siquiera hace falta que reduzcas el real, solamente tu percepción. Algo que podemos lograr con 3 o 4 herramientas. Con meditación, por ejemplo, si queremos una opción gratuita. Con el entrenamiento de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que en general lo que hace es estimular tu sistema parasimpático, un nervio que se llama nervio vago, y ayuda a que el nivel de estrés sea disminuido, por lo menos en el impacto que tiene en tu organismo. Y con el uso de adaptógenos como la ashwagandha o el reishi o varias opciones más que te dejo en el video de estrés, pero que básicamente lo que hacen es reducir el cortisol y reducir el impacto que el cortisol tiene en tu organismo. Esto implica que disminuís el obstáculo para que tu testosterona se produzca en mayores cantidades. En segundo lugar, evitando el consumo de disruptores endócrinos, obviamente comiendo orgánicos si es posible, evitando los contenedores de plástico, hay algunos peores que otros, al menos trata de evitar los peores que suelen ser los más blandos. Y por otro lado te dejo una lista de disruptores endócrinos en pantalla para que puedas ver qué evitar o qué buscar en cada situación específica. Y ten en cuenta que mientras más grasa corporal tenés, más peligro representan estos disruptores porque más podés acumularlos en tu cuerpo. Normalmente tu cuerpo trata de englobar estas sustancias adentro de grasa específicamente para protegerte del impacto que tienen. Tu objetivo no es no estar expuesto a nada nunca. Es imposible. Tu objetivo es reducir lo que puedas de manera sostenible para que tengas el menor impacto posible en tus hormonas. Y luego de haber lidiado con estos obstáculos, incorpora estos hábitos. En primer lugar, repara el sueño. El sueño es el proceso anabólico más importante que tenemos. ¿Querés desarrollar músculo o crecer si aún estás en crecimiento? Y no optimizar tu sueño es algo que no tiene sentido. Es el momento en el que construimos tejido y si lo interrumpimos, vamos a impedir ese proceso anabólico de construcción de tejido nuevo. No importa si es músculo, si es crecimiento, si es reparación de tejido. La enorme mayoría de la reparación ocurre en este periodo y la enorme mayoría de la testosterona también se libera durante el sueño. Restricciones del sueño reducen tu testosterona 15% en un solo día. Y si dormís 4 horas por noche, tu testosterona va a ser un 60% menor a la de alguien que duerme 8 horas, simplemente por esta diferencia. Quizás no dormís 4 horas, pero sabés que dormís 6, 6 y media y sabés que eso implica una reducción en tu testosterona. Por eso es tan común en personas que tienen horarios rotativos, turnos día-noche, tener síntomas de baja testosterona. Esta es una de las peores cosas que le podemos hacer a nuestro ciclo día-noche. Es mucho más fácil de compensar un horario nocturno en el que siempre es igual, donde te dormís a las 5 de la mañana todos los días, que un horario rotativo porque tu ciclo circadiano nunca se acomoda. El sueño lo podés mejorar de varias maneras, pero te menciono las más simples según evidencia y según mi experiencia con pacientes. El mejor truco, sin duda, para mejorar la calidad del sueño fácil es mantener un horario de sueño estable, ergo, acostarte todos los días a la misma hora. Obviamente esto es más fácil decirlo que hacerlo, pero ajustar tus horarios para que no exista al menos tanta fluctuación entre días de semana y fin de semana puede ayudar a tu ciclo circadiano a siempre generar el pulso de testosterona a la misma hora. El segundo tiene que ver con la temperatura a la cual dormimos. Sabemos que dormir a una temperatura de 15 a 20 grados mejora nuestra calidad de sueño. Aumentamos nuestro sueño profundo, conciliamos el sueño más rápido y tenemos menos despertares durante la noche. Y de muchos de estos despertares no nos damos cuenta, los vemos solamente cuando analizamos nuestra calidad de sueño con algún tipo de sensor. Por eso hoy existen incluso hasta aparatos que enfrían la cama, pero específicamente a nivel de testosterona esto importa porque en el hombre los testículos están separados del cuerpo para mantener una temperatura ideal más baja, de entre 31 y 32 grados, menor a los 36 grados del resto del cuerpo. Ayudar a mantener la temperatura testicular mientras dormimos, que es justamente la fase más anabólica de nuestro día en la que se va a producir y liberar mayor cantidad de testosterona, es crucial. Y el tercer consejo tiene que ver con reducir el cortisol y el estrés como te mencionaba antes, y podés ayudar a que tus picos de cortisol por la mañana sean más bajos si estableces una rutina de sueño que te ayuda a lograrlo, usando ondas binaurales, por ejemplo, que te ayuden a conciliar el sueño, o teniendo algún ritual previo a dormir que te ayude a estimular la actividad parasimpática. Y a nivel nutricional los pasos son claros. Si la testosterona es una hormona anabólica y pones a tu cuerpo en una situación catabólica de perder peso, ¿qué crees que va a suceder con la testosterona? Va a reducirse. Por eso en la fase de pérdida de grasa, de definición de los fisicoculturistas, llegan a sus niveles más bajos de testosterona. Si estás bajando de peso o tratando de reducir las calorías por cualquier otra razón como la longevidad, es importante que sepas que vas a tener que compensar los valores de testosterona de alguna otra manera. Pero el resumen es, bajas calorías igual baja testosterona.
necesitamos en primer lugar materia prima para producir testosterona, que es el colesterol. Con lo cual, si bien no queremos elevar mucho nuestro colesterol, valores por debajo de 150 ya pueden disminuir nuestra propia capacidad de producir esta hormona y otras hormonas, y bajos valores de LDL, que es a lo que vos le llamás colesterol malo, si bien son raros, también pueden causarlo. Si tenés bajos valores de LDL, grasas saturadas pueden ayudarte a nivelar esta situación. Y valores de proteína adecuados son necesarios para mantener nuestros niveles de testosterona, y si como menos, reduzco mi testosterona, pero si como de más, como te contaba antes, estimulo a mTOR y probablemente reduzco mi expectativa de vida. ¿Cuánto es adecuado? El término ideal lo determina el balance nitrogenado de nuestro cuerpo, algo que podemos medir y que nos ayuda a determinar si nos sobran o nos faltan proteínas en la dieta, porque no tenés solamente que factorizar lo que vos comés, sino ver cuánto de eso absorbés y cuánto de eso tu cuerpo usa efectivamente. No es tan simple como pensar en una X cantidad de gramos por kilo de peso. Si no te interesa la longevidad y solamente querés maximizar la testosterona, el concepto es obvio, mejor excederse de proteínas que quedarse cortos. Pero si te interesa la longevidad también, apunta a un 30% de tus macros extraídos de las proteínas y no más. Y lamentablemente algunos de los alimentos ricos en proteínas vegetales por su composición pueden empeorar la relación entre estrógenos y testosterona. Y a nivel de carbohidratos mi recomendación es que consumas carbohidratos de bajo índice glucémico, y si te cuesta ganar peso, aumenta la cantidad total de carbohidratos en tu dieta y agrega carbohidratos de índice glucémico moderado como algunos tubérculos. No te recomiendo pastas y alimentos de alto índice glucémico porque fluctúan mucho tus valores de glucemia en sangre, alteran los valores de insulina y en general tienen un impacto negativo en la expectativa de vida. Y eso es algo que lamentablemente también sucede muchas veces con los ganadores de masa. Y un ejercicio óptimo para la testosterona tiene que tener el estímulo suficiente para desarrollar músculo y perder grasa, pero no tanto como para no poder recuperarnos y acumular estrés. Los mejores ejercicios, según evidencia, para aumentar la testosterona son, en primer lugar, el entrenamiento de fuerza, donde trabajamos ejercicios compuestos de muchos grupos musculares, como peso muerto o dominadas, y lo hacemos cargando pesos cercanos a nuestro RM de aproximadamente el 85% del peso máximo que podemos levantar en ese ejercicio, entrenando con bandas de restricción de flujo sanguíneo para darle al cuerpo una respuesta anabólica mayor, aumentando hormona de crecimiento y testosterona más que si no usamos las bandas, y es algo fácil de lograr porque aumentan el estrés metabólico al que sometemos al músculo después de entrenar. De todas maneras, te dejo mucha más info sobre cómo funcionan en un video específico, pero el concepto es que llega menos oxígeno al músculo y acumulamos más lactato, dándole un estímulo anabólico más grande porque engañamos al músculo haciéndolo creer que trabajamos más de lo que realmente trabajamos gracias a este estrés metabólico acumulado. Y luego tenemos a entrenamientos que unen la quema de grasa con la ganancia de músculo, como el HIIT. Y si no conoces, básicamente es como un HIIT, como un entrenamiento de intervalos, pero trabajando con peso. Entrenamientos de alta velocidad, poco tiempo o casi sin descanso, pero trabajando con ejercicios que incluyen peso como un peso muerto, remo, etc. La alta velocidad lo hace muy efectivo metabólicamente y el peso lo hace muy efectivo muscularmente. La contra obvia de este tipo de ejercicios es un mayor riesgo de lesión. Y a nivel aeróbico funcionan dos cosas: los ejercicios de intervalos de alta intensidad y los ejercicios aeróbicos en una zona de quema de grasas. Básicamente donde podés mantener una conversación sin quedarte sin aire, y sobre todo si le agregás peso a este tipo de ejercicios, como por ejemplo cargar una mochila. Y si querés saber cuál es el ejercicio que más ha demostrado aumentar testosterona y otras hormonas anabólicas como la hormona de crecimiento, es el peso muerto pero con barra hexagonal. Este ejercicio es el que mayor pico de testosterona genera. Para aumentar la testosterona queremos sesiones no demasiado largas de ejercicio, de menos de 1 hora, lo cual parece simple, pero si estás tratando de acumular volumen en un entrenamiento de hipertrofia y ya estás haciendo ejercicios de 5 o 6 series, se vuelve difícil. Periodos largos de descanso entre series, no excederse en entrenamientos de HIIT o de intervalos. Si ya estás en tu peso ideal, 2 veces por semana de ejercicios de intervalos es suficiente. Y obviamente elegir ejercicios compuestos siempre que puedas y no llegar al fallo, porque eso acumula más daño. Entonces tenemos que separar lo que genera un mayor estímulo de testosterona de lo que genera un mayor estímulo del desarrollo muscular y de hipertrofia. No son necesariamente iguales. Y estoy seguro de que ya escuchaste hablar de la dopamina y sus efectos en el cerebro, pero es poco probable que lo hayas asociado a la testosterona. La dopamina es importante para mantenernos motivados y para brindarnos una recompensa por nuestro esfuerzo. A menos esperada es la recompensa, más dopamina liberamos. Pero la relación con la testosterona no tiene que ver con la misma historia de siempre de la dopamina. Aquí la idea es mucho más lineal. Antes te explicaba que para estimular la producción de testosterona necesitas aumentar una hormona llamada GnRH, u hormona liberadora de gonadotrofinas, y esa es la que desencadenaba todo el proceso. La dopamina estimula a esta GnRH y genera como un efecto final el aumento de la testosterona.
Esto fisiológicamente tiene sentido tanto desde la recompensa, donde vemos que los valores de dopamina suben, pero también suben los de testosterona, algo que sucede cuando tu equipo gana una competencia deportiva, sobre todo si no lo esperabas. Estar motivado para alcanzar un objetivo, para ser cumplido, necesita altos valores de testosterona para poder ejecutar las tareas que yo necesito hacer. Obviamente la manera fácil de reparar esto es hacer un ayuno de dopamina, y otra manera interesante de mejorar esto es competir en una actividad grupal. Y algo interesante a tener en cuenta es que muchos modelos en animales muestran que la autosuficiencia aumenta la dopamina, mientras que la dependencia de otros aumenta los estrógenos. Y con respecto a la eyaculación, tenés mi video específico sobre este tema y la testosterona, pero la respuesta breve es complicado, pero no podemos decir directamente que la eyaculación genera una disminución de la testosterona como pensaban muchas filosofías orientales. Es importante que entiendas que si haces los pasos anteriores bien, no hay necesidad de hacer nada más. Deberías tener un buen valor de testosterona solo con las herramientas que te mencioné hasta ahora. Pero una vez que eliminé los elementos dañinos e incorporé buenos hábitos, ¿qué más puedo hacer? Sobre todo, ¿qué más puedo hacer si no logro obtener resultados con estos primeros pasos o si yo sé que no estoy pudiendo ejecutar estos pasos correctamente? Si sé que por mi trabajo o por cualquier otra razón no voy a poder tener un buen sueño. Ahí puedo incluir suplementos que aceleren este aumento de testosterona y te voy a nombrar solamente los que más evidencia tienen de un efecto positivo a nivel hormonal. Hay más cosas, pero si vas a tomar un suplemento, toma lo que más sirve. No caigas en trampas de marketing si la evidencia de lo que sirve es clara. Esta lista incluye nutrientes esenciales y hierbas adaptógenas. En primer lugar tenemos a la DEA, a la dehidroepiandrosterona, que es una de las sustancias naturales más estudiadas en su efecto sobre la testosterona y que ya existe en nuestro organismo. No tiene un efecto maravilloso, solo es el precursor hormonal que nuestro cuerpo usa para poder producir esa testosterona. Si tenemos bajos valores de DEA, nos va a costar mucho producir testosterona y es ahí donde sirve usar DEA, que normalmente se usa como suplemento en la andropausia y en la menopausia para reducir los síntomas asociados a estos procesos. Obviamente porque nos ayuda a producir más hormonas sexuales. Y el otro escenario donde es muy útil utilizar DEA es cuando vemos que efectivamente tenemos bajos valores de DEA en sangre y ten en cuenta que algunas mujeres con antecedentes de tumores relacionados con los estrógenos no deberían usarla. En resumen, usaría DEA en menopausia y andropausia en dosis de 25 a 50 miligramos y según un análisis de sangre previo de DEA donde yo confirme que tengo bajos valores de esta sustancia. Si tengo bajos valores de materia prima que necesito para hacer testosterona, aumentar la materia prima probablemente aumente mi hormona. Luego tenemos a la vitamina D. Aquí la historia es más simple. Suplementar con vitamina D3 ha mostrado en muchos estudios aumentar la testosterona, pero tiene mucha más efectividad en su impacto sobre esos valores si la persona tiene un déficit de vitamina D. Y la vitamina D tiene más similitudes realmente con una hormona esteroide, como es la testosterona o cualquier hormona sexual, que con otras vitaminas. Regula miles de funciones en el cuerpo e incluso hay receptores en tus testículos para vitamina D. Más de la mitad de la población tiene un déficit de vitamina D en algún momento del año, con lo cual asegúrate de consumir las cantidades suficientes o de suplementarla. Y uno de los aspectos más interesantes de la vitamina D, además de su efecto en sistema inmune, en estado de ánimo, en inflamación y mucho más, es que puede aumentar específicamente la testosterona libre, la que realmente actúa. El tercer elemento que podemos utilizar es la ashwagandha, que es una hierba adaptógena que se utiliza desde hace miles de años en Ayurveda. La ashwagandha tiene un efecto potenciador de la testosterona, pero como muchos elementos de esta lista, tiene una particularidad. Tiene situaciones específicas donde brilla y situaciones donde no te sirve. Te aclaro esto porque mejorar tus hábitos que afectan a la testosterona y evitar los obstáculos tiene mucho más sentido que salir a comprar un suplemento que tiene una sustancia que mejora la testosterona, pero que quizás no funcione en vos porque no está relacionado con los motivos por los cuales tu testosterona está baja en primer lugar. ¿Cuándo tiene sentido usar ashwagandha? Cuando tenemos altos niveles de estrés con los que no hemos podido lidiar correctamente, en hombres con problemas de fertilidad y en personas que están realizando ejercicios de fuerza de manera rutinaria, personas que se quieren recuperar más rápido del estrés generado por un exceso de ejercicios. Pero si estás dentro de estos grupos, la suplementación por 8 semanas con ashwagandha llevó a un aumento de 15% de los valores de testosterona. Y luego tenemos a la creatina, que no tiene un impacto enorme en nuestros niveles de testosterona, pero impacta. Hay un pequeño aumento si suplementamos con creatina. Este pequeño aumento es solo uno de los beneficios de la creatina. Por otro lado tenemos mayores niveles de energía, beneficios en nuestro funcionamiento cognitivo y un mayor rendimiento físico. Este efecto físico también nos ayuda a entrenar más y mejor y a estimular a la testosterona a través no solamente de la creatina, sino
sino del ejercicio propiamente. Y con respecto a esto, el concepto que tenés que llevarte es: los suplementos que le sirven a todo el mundo para aumentar la testosterona, como la creatina, generan un estímulo mucho menor que los específicos para vos, como reparar un déficit nutricional de zinc o de vitamina D. El zinc es uno de los suplementos que podemos utilizar para reparar nuestro déficit alimenticio y tener muy buenos resultados a nivel de testosterona. En personas de la tercera edad, que en principio deberían tener más dificultad para aumentar la testosterona que alguien joven, suplirlos con zinc, si tenían déficit, aumentó más de 200 nanogramos sus valores de testosterona. Y algunos pacientes llegaron a aumentar 461 nanogramos su valor. Esto implica más que duplicar la cifra de testosterona original simplemente por suplir el zinc si tenemos déficit. Son muy buenos resultados, pero solo le sirven a quien tiene un déficit, y excederme de zinc si no lo necesito podría ser un problema. Luego tenemos a la cafeína. Y la info sobre la cafeína es compleja y seguro voy a ofender algunas sensibilidades con esta información. Los estudios mencionan un aumento del 12% de testosterona luego de consumir 200 miligramos de cafeína. En algunos estudios el aumento es mayor porque usan dosis de cafeína más elevadas, como 400 miligramos, por ejemplo. Este efecto se ve si hacemos ejercicio luego del consumo y encontramos cafeína en muchos pre-workout por esa misma razón. El problema es que la cafeína también aumenta el cortisol, a la hormona antagónica que te mencionaba antes, a la testosterona. Y además el aumento de cortisol es mayor que el aumento de testosterona, dando un efecto que en total termina siendo negativo. Hay más catabolismo por el cortisol que anabolismo por la testosterona. Solo tiene sentido si quieres bajar de peso, y aún así no te lo recomiendo porque 200 miligramos de cafeína es demasiado para tu organismo, y es más grave si lo tomo de manera diaria. Para que tengas un marco de referencia a las cantidades de cafeína, una taza de espresso normal tiene entre 40 y 60 miligramos de cafeína. Estás hablando de tomarte 5 cafés solamente en el pre-workout. Y el boro es otra de las sustancias que puede aumentar la testosterona, pero aquí hay que leer la letra chica. Estudios que usaban 2.5 miligramos de boro no encontraron ninguna diferencia en los valores de testosterona luego de la suplementación. Uno podría pensar que no sirve esta sustancia y punto, pero estudios utilizando 10 miligramos de boro mostraron una reducción en la hormona ligadora de andrógenos, que es a la que se unía la testosterona e impedía su uso. Menos de esta hormona significa más testosterona biodisponible, que es activa, y lo interesante del boro es que en estas dosis puede aumentar la testosterona libre y reducir el estradiol a la vez. A su vez, aumenta la DHT en sangre, y es importante que tengas esto en cuenta porque normalmente podríamos pensar que eso implica más caída de cabello si tenés alopecia androgénica, pero los valores de DHT en sangre no solamente no afectan al cabello, sino que en algunos estudios han mostrado ser protectores de la caída de cabello. Solo el que tenemos en cuero cabelludo pareciese afectar. Pero el boro tarda aproximadamente una semana en empezar a aumentar la testosterona libre y reducir el estradiol. Con lo cual, si lo vas a usar, ten en cuenta que dosis de 10 miligramos mostraron su utilidad y dosis de 2,5 no tuvieron ninguna utilidad. Y esto es importante porque muchos productos con marketing pensado específicamente para aumentar la testosterona no llegan a estas dosis de boro, y siempre que consumimos este tipo de sustancias tenemos que monitorear la cantidad en sangre para evaluar que no nos estemos excediendo de esto y lidiando con las consecuencias negativas. Y no nos puede faltar el magnesio, que tiene cientos de efectos positivos, pero a nivel hormonal aumenta la testosterona biodisponible y la testosterona total. Además, muchas de las otras sustancias necesitan que hagas ejercicio para funcionar, pero en el caso del magnesio puede dar su efecto incluso en personas sedentarias, porque la estimulación de la testosterona no está ligada al ejercicio, sino a la reducción del estrés, inclinando la balanza a favor del anabolismo y aumentando otras hormonas también, como la hormona de crecimiento e IGF-1. Y tenemos otras hierbas y adaptógenos, menos estudiadas pero con efectos interesantes. El shilajit es una sustancia utilizada en Ayurveda, y su uso por 90 días mostró un aumento del 20% de la testosterona total y un aumento aún mayor de DHEA, precursor de la testosterona. Y hoy se están estudiando sus efectos, pero particularmente a nivel cognitivo. Luego tenemos al ginseng, que si bien existen muchos tipos, estas raíces tienen un doble efecto. Por un lado reducen el cortisol y la prolactina, que impiden a tu testosterona funcionar correctamente, pero por otro, estudios en animales, no en humanos, esto es importante, mostraron un aumento del 62% de la testosterona usando extractos de raíz de alta potencia. Y otras sustancias adaptógenas como el cordyceps, que es un hongo, parecen ayudar a evitar la metabolización de la testosterona. Te la hacen funcionar por más tiempo. No la aumentan per se, pero la hacen funcionar por más tiempo. Y luego tenemos al cistanche, que es una planta que crece en China y que tiene la rareza de no tener clorofila.
Así que como tiene impedida su cadena respiratoria, tiene que robarle nutrientes a otras plantas. Y se usaba históricamente en medicina china para tratar la impotencia y la infertilidad femenina. Y en ratones mostró un aumento de la producción de testosterona en testículos y aumentó la producción de espermatozoides y la movilidad de esos espermatozoides. Algunos especialistas la consideran casi tan efectiva como un SARM. Y si bien hay mucha evidencia empírica de personas que usándola aumentaron su testosterona, falta mucha información como para que podamos concluir cuán efectiva es y cuán segura es. Y luego tenemos a Tongkat Ali, que es otra de las hierbas que clásicamente se usan como estimulantes de la testosterona y que tienen mucho marketing en el desarrollo de la masa muscular y la fertilidad. El ingrediente activo son unos compuestos llamados cuasinoides, y el efecto es doble. Reduce por un lado los niveles de cortisol, en un estudio redujo 16% esos valores de cortisol y aumentó un 37% los de testosterona, además de aumentar otras hormonas como la DHEA, la IGF-1, y es particularmente útil para reducir los síntomas de baja testosterona. Obviamente hay muchas sustancias más, pero solo elevan la libido como el Tribulus terrestris y no elevan la testosterona de manera directa o tienen menos evidencia. Pero si tienes altos niveles de estradiol y bajos niveles de testosterona, un muy buen suplemento a nivel de salud, seguridad y uso a largo plazo que se extrae de las coles y reduce la conversión de testosterona en estrógenos es el DIM o diindolilmetano, que aumenta por un lado tu deseo sexual, pero también mantiene tus valores de testosterona estables y te ayuda a aumentarlos reduciendo el estradiol. Esto es especialmente bueno en hombres con sobrepeso que tienen mucha grasa en la que se puede transformar testosterona en estrógenos. Y otras sustancias de moda como la Phadogia agrestis tienen poca evidencia de efecto en la testosterona en animales y encima evidencia de toxicidad luego de un mes de uso, con lo cual no te la recomiendo. Y unas sustancias particularmente llamativas son las epigalocatequinas que encontramos en el té verde y que tienen la particularidad de inhibir a la miostatina, o sea, impiden la función de esta molécula que existe para limitar el crecimiento muscular. Y siempre vemos que las mutaciones genéticas donde la miostatina no se puede producir lleva a un gran desarrollo muscular en muchos tipos de animales. Entonces, inhibir esa miostatina le saca el freno al crecimiento, pero tiene un costo obvio. Para nuestro cuerpo, la construcción de músculos siempre estuvo limitada porque era muy difícil de sostener una gran masa muscular para la economía del cuerpo y porque muy probablemente esto afecta a la longevidad de manera negativa. ¿Qué tiene más sentido usar? En primer lugar, la sustancia que sea un nutriente esencial y que tenés en déficit, vitamina D, magnesio o zinc, porque tiene otros beneficios y porque tu cuerpo la necesita. O DEA si comprobaste en un análisis de sangre que tenés bajos niveles. Ten en cuenta que los verdaderos valores de DEA se miden de acuerdo a tu edad, se ajustan al rango etario y no son iguales para todos, ni siquiera son iguales para los dos sexos. En segundo lugar, una vez que ya utilicé cosas que reparan déficit o si no tenía ningún déficit, es razonable utilizar lo que sabemos que es seguro, como la creatina para usos generales y la ashwagandha si estás lidiando con mucho estrés o tenés una elevación del cortisol, y el DIM si tenés sobrepeso o altos valores de estradiol. Y en tercer lugar recién el boro, el cistanche, el ginseng, el Tongkat Ali, que tienen menos evidencia con respecto a su efecto en testosterona y a la vez menos evidencia de seguridad, con la cual si uso una, usaría una con mucho recaudo y mediría sus efectos en laboratorio para entender que no me esté impactando de manera negativa. Y una vez que pusiste en práctica los consejos anteriores, podés aumentar tus resultados aún más con terapias más avanzadas. La mayoría de estos consejos tienen que ver con prácticas más extrañas, que no tienen que ver con alimentación o estilo de vida, sino descubrimientos que sucedieron por accidente, y te recomiendo que los uses luego de haber implementado todo lo demás. Porque realmente mejorar nuestro ciclo circadiano, el sueño, nuestra alimentación o simplemente hacer ejercicios son siempre los primeros pasos que deberíamos aplicar para reparar cualquier cosa en nuestro organismo. Superados los consejos básicos, puedes aplicar consejos más avanzados. Si realmente querés aumentar tu testosterona, consideraría lo siguiente. Exposición al frío. La exposición al frío no tiene una evidencia fehaciente e indiscutible sobre su elevación de la testosterona, pero sabemos por la propia fisiología de los testículos que podemos estimular la producción de testosterona y de espermatozoides si mantenemos una temperatura testicular ideal. De hecho, la evidencia indicaría que el sauna disminuye la producción de testosterona en testículos por esta misma razón, lo cual no significa que el sauna esté mal, tiene otros beneficios completamente separados a nivel muscular y a nivel de expectativa de vida. Pero por otro lado, la exposición al frío nos ayuda a perder grasa, lo cual disminuye la cantidad de testosterona que se va a convertir en estradiol. Y por último, a favor de la exposición al frío, este proceso antagoniza el cortisol y la prolactina, sobre todo si lo hacemos por cortos periodos de tiempo, y son ambas hormonas que, como te contaba varias veces, son opuestas a la testosterona. Pero no hay un consenso sobre a la temperatura a la cual deberíamos exponernos. Algunos expertos hablan de enfriar testículos solo por separado, otros de enfriar la mano, y la mayoría de los estudios se refiere a una exposición al frío de cuerpo completo, pero sí se está de acuerdo en que a menor temperatura, menor tiempo de exposición yo tengo que tener. En mi caso particular, si hago un baño de agua helada o Wim Hof a 1 o 2 grados,
grados son 3 o 4 minutos máximo de exposición. Y en segundo lugar, dentro de estas herramientas más avanzadas, tenemos a la fotobiomodulación, que es simplemente el uso de luz para generar cambios en nuestra biología. Y si bien se ha estudiado principalmente los efectos de la luz roja y la luz infrarroja cercana, son los efectos de la luz ultravioleta del sol los que pueden aumentar nuestra testosterona a valores de 120 a 200% si expongo testículos al sol, fuera del horario de peligro por la cantidad de rayos UV, por supuesto. Además, la luz infrarroja cercana aumenta nuestra síntesis de ATP, brindándonos más energía y acelera la recuperación muscular después de hacer ejercicio, que es algo central ya que nos permite entrenar con mayor frecuencia y obtener un boost o un estímulo en la producción de testosterona más seguido post ejercicio. Y si todo esto no fuese suficiente, que lo va a hacer si lo haces, la pregunta que te haces es, ¿vale la pena el reemplazo con testosterona? La realidad es que para quien vive su vida con baja testosterona, el reemplazo de testosterona le puede cambiar enormemente la calidad de vida. Pero dicho esto, tengo que decirte lo que realmente pienso. Pienso que si mi testosterona se redujo, y sobre todo si se redujo mucho más rápido de lo que debería con la edad, hay una causa o varias, como te conté antes, que dio lugar a todo esto. Puedo optar por no resolverlo y usar hormonas bioidénticas fingiendo que el problema no existe, pero a lo largo del tiempo voy a pagar el precio de no resolver lo que ese mecanismo dañado que tengo puede generarme, como un impacto en otras hormonas y en otros tejidos. Y por otro lado, una de las contras más importantes de las hormonas bioidénticas y los reemplazos de testosterona es la dosis. Nuestro cuerpo libera testosterona de a pulsos, regulado por el ciclo día-noche de nuestro cuerpo. Este proceso no es para nada fácil de imitar y además es un proceso regulable por una enorme cantidad de situaciones como nuestros niveles de estrés, nuestro nivel de actividad física, de actividad sexual, nuestra calidad de sueño. No existe un reemplazo de testosterona que pueda simular todos estos mecanismos regulatorios. Cuando usamos hormonas externas que nuestro cuerpo no produjo, además impedimos nuestra propia producción. Pensalo así, normalmente importar una mayor cantidad de un bien de otro país disminuye tu propia producción. Lo mismo sucede a nivel de hormonas sexuales. Utilizar hormonas bioidénticas significa saber que tu cuerpo va a disminuir su propia producción, algo muy difícil de revertir luego. Por esta razón el consejo siempre es aumentar tu testosterona naturalmente de todas las maneras posibles que tenés en este video. Si no es suficiente utilizar suplementos, si no es suficiente utilizar biohacking que te ayuden a aumentarlo aún más, y recién llegado el caso de que con todo esto no sea suficiente, considera la posibilidad de usar otra herramienta exógena. En pocas palabras, hacé lo que tenés que hacer y utilizá los suplementos que necesitas y que más evidencia tienen para elevar la testosterona, como te mencioné antes de enfocarte en esto. Exposición solar, seguir las pautas de alimentación, de movimiento, de manejo del estrés, de calidad de sueño y un poco de competición sana y pasar tiempo en un grupo de hombres ayuda a aumentar la testosterona. Siguiendo la mayoría de estos consejos, probablemente eleves tanto tu testosterona que nunca necesites un reemplazo hormonal. Y lo mejor es que lo vas a haber logrado de manera natural y sostenible, que va a mejorar tu calidad de vida.